Mi nombre es Johan Andrés Agudelo Ortega, para los que no me conocen. Trabajo en la unidad de virtualización como asesor pedagógico y también trabajo como docente catedrático en el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación y también en el programa de Comunicación Social Periodismo. También tuve el privilegio de orientar un espacio académico este semestre en Administración Financiera, que fue una experiencia muy grata, y también me gustan mucho los procesos de investigación. Actualmente también investigo con un grupo que se llama Didactex, que es de España, entonces aprendiendo mucho. Y el día de hoy vamos a hablar de las normas IEEE. Espero que sean de su agrado y de su ayuda, sobre todo para algunos documentos que se gestan en la disciplina de ingeniería, de cualquier tipo de ingeniería, sobre todo electrónica o también en sistemas, algunos documentos. Algunos de ustedes van a publicar un artículo. No, envíe las normas IEEE, entonces para que ustedes sepan cómo pueden presentar un trabajo en dicha normatividad. En primer lugar, me gustaría saber ustedes qué saben de las normas IEEE y qué quieren saber de las normas IEEE. Es un modo como para hacer un poco unos conocimientos previos. Y bueno, el profe dice que no sabe nada. Muy bien. Nosotros obviamente es importante como profesores estar actualizándonos en otras normas o consultar, o la curiosidad en la enseñanza y el aprendizaje es fundamental. Algunos dicen muy poco, muy bien. Las normas de escritura para presentación de trabajos en su mayoría son muy parecidas en muchos sentidos, es decir, lo que nos permiten este tipo de normas, como las normas APA, como las normas IEEE, las Vancouver. Bueno, hay muchas más normas. Eh, Le dicen a uno el tipo de letra, las márgenes, cómo hacer citas, cómo organizar referencias bibliográficas. Elizabeth, sí, claro que sí, yo les voy a compartir. Ya solicité que ahorita me envíen los correos de ustedes, de los que asistieron hoy, para enviarles la grabación y para enviarles las normas APA y las normas IEEE, ¿sí? Que algunos me solicitaron ahorita también las normas APA, ¿sí? Esto es muy procedimental, lo que les voy a hablar hoy, ¿sí? No, de pronto algunos matices y recomendaciones desde lo pedagógico y didáctico, pero hoy es más procedimental porque dentro de los procesos educativos gran parte de ellos son transversales. Entonces en algunos casos nos dedicamos al saber, en otros al saber hacer, en otros al ser. Entonces hoy es más procedimental para hacer la aclaración, es simplemente cómo podemos presentar este tipo de trabajos. No, a mí me envían, Elizabeth, tranquila, a mí me envían ahora los correos de ustedes, ¿sí? Listo. Mendeley, listo. Bueno, quiero hacer una aclaración antes de iniciar. Usar Mendeley o Sotero está muy bien, pero a mi modo de ver, eh, es primero mejor aprender a manejarla de manera manual o artesanal, ¿sí? Porque como son software, ellos a veces tienen errores, ¿sí? Errores, digamos, pequeños, pero si nosotros sabemos cómo es la norma, podemos detectar y corregirlos en los documentos, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante primero aprender a hacerlo así como les voy a mostrar hoy, y luego utilizar, digamos, Zotero o los editores o programas que me ayudan a hacer la citación y la respectiva referenciación, ¿sí? Eso sí, en algunos casos ponen dos apellidos, a uno le ponen un apellido. Bueno, en algunos no pone la página, pero es cuestión de editar. Obviamente lo va organizando, pero a veces sí, sí tiene algunas imprecisiones, que no, pues no son muchas, pero sí a veces los software tienen algunos errores, ¿sí? Que cuando uno lo envía a revista se lo devuelven a uno, porque son detalles. En todo ese tipo de normas hay que estar muy pendiente del detalle, muy pendiente del detalle, ¿sí? Listo, profes. Como les comentaba, las normas IEEE en su gran mayoría se utilizan sobre todo en ingeniería electrónica, en algunas ingenierías civiles, en algunas revistas, ¿sí?
Entonces, cuando ustedes quieran publicar un artículo, alguna revista le dice, no, nosotros manejamos normas APA. Otros le van a decir, no, nosotros manejamos Vancouver, ¿sí? Y otros no, manejamos IEEE. Entonces, sí es bueno que tengamos un conocimiento y más o menos las bases para poderlo presentar. Entonces, como les digo, aquí son unas adaptaciones que me tomé el atrevimiento de hacer para el contexto de la Universidad del Quindío, es decir, las referencias es los documentos que yo he visto que han tenido más uso. Si de pronto ustedes hay un documento que dice, no, a mí me gustaría saber la referencia de tal documento, me lo pueden decir. Entonces, miren, profes, eso tiene que ver con el formato general. ¿Y cuál es el formato general? Que yo les comentaba, el tamaño de la hoja, las márgenes, el interlineado y la posición de los documentos. Entonces, normalmente se recomienda las hojas o el papel tamaño carta. Es lo más común ver en las revistas que uno le pidan o cuando uno va a presentar un documento, un informe, es tamaño carta. Las márgenes, si ustedes se fijan, en la parte superior es de 1.78 centímetros y la parte inferior también. Por su parte, el lado derecho me piden 1.65 al igual que el izquierdo. Ay, que cómo así, ¿cómo se hace eso? Muy sencillo, profes. Ustedes, voy a mostrarle aquí con este documento. De pronto algunos lo saben para recordarles. Cuando usted tiene el documento, entonces uno se va acá a disposición, ¿sí? Se va a márgenes, le coloca personalizado y aquí es donde pone esas márgenes que me pide las normas IEEE. Entonces 1.68 y las organizo todas. Entonces, ¿cuánto tiene la parte superior? Vea, 1.68 al igual que la inferior, ¿sí? Era este de Castrillón. ¿Sí? Entonces, yo aquí colocaría superior 1.68. Perdón, 1.68. Y aquí de igual forma, ¿sí? De igual forma, entonces, ¿qué haríamos nosotros? Luego nos vamos a la parte inferior, que es, perdón, al otro lado, que es derecho a izquierdo 1.65, ¿sí? Entonces, aquí colocaríamos 1.65. Digamos que en primera instancia, ahí las márgenes quedarían así, ¿sí? Gracias, Jaime. Gracias, profe Jaime, dice. Entonces, es 1.78. Espera, yo cierro estos otros documentos de aquí. Y esta también. Listo, ahorita sí. Ah, sí, 1.78. Muchas gracias, profe. Y la otra 1.65. Entonces aquí sería 1.78 en la parte superior para organizar el documento. Entonces, ya nosotros sabemos aquí cómo organizaríamos las márgenes. Recuerden, márgenes personalizado. Entonces, en la parte superior, 1.78. Y en la parte inferior, ¿cuánto, profes? 1.78 también. En el lado derecho izquierdo, perdón. 1.60 y... 75. Muy bien. Así me gusta, que estén atentos. Muchas gracias. Listo. Entonces, de nuevo, así quedarían las márgenes, ¿sí? Lo otro que me piden es que el tipo de letra es Times New Roman, ¿sí? Ese es el tipo de letra normalmente que se usa, entonces le haríamos Times New Roman. ¿Qué pasa con el tamaño de la letra? Yo quiero que ustedes miren un artículo que tenemos acá, miren. Cuando ellos presentan, esta tiene un tamaño, esta tiene otro tamaño y aquí cambia. Les voy a mostrar cómo cambian en el tipo de letra.
¿sí? Entonces, el interlineado es de 1.8. ¿Saben cómo sacar el interlineado, cierto, profes? Listo. Para los que de pronto no recuerdan, yo cómo hago el interlineado, le doy control E, marco el documento y aquí le doy, como no está la opción, entonces en opciones, aquí puedo organizar el interlineado, digamos, al valor que yo le quiero dar, ¿sí? Al que me pide la norma. Por ejemplo, en APA es 1.5. En este tipo es 1,08, ¿sí? El espacio entre columnas, miren que aquí hay un documento, el que les mostré, es un artículo. Normalmente los artículos los piden así, en dos columnas, mire. ¿Sí? Normalmente piden los artículos así, entonces el espacio entre las columnas es de 0,42, ¿sí? Entre las columnas centímetros. La posición es justificado. Hay algunos documentos que las instituciones dicen, no, enviémoslo así sin justificar. La gran mayoría lo piden justificado. Eso depende de la universidad o de la institución o la revista. Entonces, vamos a pasar al tipo de letra. Como les comenté, es Tiny Roman. En las direcciones de correo se usa Courier. Cuando ustedes van a escribir sus correos, se cambia el tipo de letra y se coloca este tipo de letra. ¿Sí? En el título del artículo, como en este, está 24 puntos. Mire, este acá está 24 puntos en la revista. ¿Sí? Ya en el título de primer nivel es 10 puntos, centrado, numerado y en números romanos. El subtítulo nivel 2, igual, 10 puntos, cursiva, ¿sí? Nivel 3, 10 puntos, cursiva. No se recomiendan usar más de 3 niveles, porque ya el lector empieza a confundirse. Entonces, cuando ustedes estén haciendo un documento, puede ser un anteproyecto o un proyecto, o si están haciendo otro tipo de texto, traten de no usar más de 3 niveles en los títulos, ¿sí? Es lo que se recomienda, ¿sí? Es lo que se sugiere. ¿Alguna pregunta acá, profes, en relación con las generalidades? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? Vamos rápido, vamos bien. Bueno, muchas gracias. Rodrigo, muy amable. Listo. Sí, ese documento se los voy a compartir. Ahorita me envían los correos de las 40, bueno, 39 personas que se encuentran aquí presentes. Yo les comparto el documento. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Listo, profes. Bueno, en relación con los nombres de los autores, mire que cambia el tipo de letra, en el tamaño, perdón, el tamaño de la letra. Miren que el nombre de los autores va a 11 puntos, los correos va a 9, el contenido del artículo se escribe a 9 puntos. La referencia de objetos, ya les voy a mostrar qué es la referencia de objetos. La referencia de objetos se refiere a esto. Cuando usted va acá a colocar que figura 1, esa va a 8 puntos, ¿sí? A eso se refiere la norma. Y justificado. Listo, profes. Entonces, ¿qué es una cita? Profes, ¿quién me dice qué es una cita? ¿O qué entienden por una cita? Yo pido la palabra, ayuda. Bien pueda. Bien Pues pueda, una Elizabeth. Qué cita, alegría verla después de gracias. tanto tiempo de la maestría. ¿Cómo está, Sí, Elizabeth? sí. Muy bien, Joan, gracias. Joan, pues una cita es simplemente cuando uno toma un texto, o mejor textualmente, de algún documento, llámese artículo, texto, bueno, en fin, debe indicar a quién pertenece esas palabras que usted está tomando para pues, incluirlas en lo que tú estás expresando. Pues Sí, muy en bien. palabras coloquiales, es lo que No, muy entiendo bien. por No, eso. eso está muy bien. Hoy Gracias. le di una frase
y así tiene que ser. Uno tiene que, hay una frase muy bella, se me escapa el nombre del autor y dice, nosotros debemos pensar como sabios y hablar como la gente. Entonces, es mejor que nosotros en algunos momentos, cuando estemos con nuestros estudiantes o en algún momento hablemos de una manera clara, que todos entendamos, porque a veces pasa que dicen, uy, ese profesor cómo habla de bacano, pero yo no le entiendo nada. ¿Sí? Obviamente es necesario el lenguaje de la disciplina, pero también hay que hacer la transposición didáctica para que los estudiantes también comprendan algunos conceptos o algunas nociones. Lo que dijo Elizabeth es eso. Cuando yo estoy en un texto y traigo otro autor y lo pongo a dialogar, entonces estoy hablando del aborto. A ver, fulanito, ¿cierto? ¿Usted qué piensa del aborto? Entonces uno trae la cita, algo muy importante en la cita. ¿Por qué son importantes las citas? Uno, por respetar los derechos de autor. ¿Sí? La idea es nosotros, si traemos una idea de otro lado, al menos colocar de dónde se tomó, cuál es la fuente, quién es el autor. Sí, ¿quién tiene la duda? La escucho o la leo. Bien, pueda Luisa Fernanda. Gracias, Joan. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo tengo una inquietud frente a las citas bibliográficas. Pues yo le digo mucho a los estudiantes que traten de no copiar y pegar del texto que están referenciando, ¿sí? No sé si eso se pueda, es decir, encontraron un artículo científico donde están basando alguna investigación y ellos copian tal cual está en el artículo y simplemente citan ese párrafo o ese renglón que están utilizando. ¿Eso se puede o ellos realizan un escrito con base a ese documento y ya lo referencian? O sea, yo tengo esa inquietud. De verdad, yo trato que los muchachos no hagan ese copia y pegue, pues porque me parece como complicado porque eso se vuelve como un zoológico ahí de textos y de referencias, entonces no sé si se podría hacer. Listo, profe. Tengo que decirle que sí se puede. O sea, el hacer eso sí. ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué tanto lo está haciendo? Es decir, si yo tomo un fragmento y obviamente lo cito adecuadamente, es decir, en Norma Zapa yo cito un fragmento y digo, según Rodríguez 2018, la educación tal cosa. Listo, ahí estoy diciendo quién es el autor. ¿Cómo hago yo en las normas IEEE? Mire que acá dice, se usan corchetes y los datos van al final. Así como este corchete que tengo acá. Mire si lo ven acá. El autor quiere decir que esto de aquí a aquí es una cita. ¿Sí? Entonces, ¿qué le digo yo a mis estudiantes? Ojo, citen, pero con prudencia, lo que ustedes necesiten. No es que la profesora me pidió un documento de 10 páginas, entonces me faltan 5 páginas y voy a llenar las 5 páginas con citas porque no se preocupan en la cantidad. No, que lo hagan con el debido respeto a los derechos de autor, pero que ellos hagan un aporte. Porque si no, como usted lo dice, convierten el texto en una casa de citas. ¿Sí? Entonces colocan una cita y otra cita y otra cita, entonces el texto se vuelve en una casa de citas, y no, uno antes eso parafrasea como dice Alexander, o hace una entradilla, o hace una reflexión, y luego dice tal y como lo afirma Rodríguez 2018. Luego, con base en lo anterior, se podría decir que en la Universidad del Quindío, así estaría bien citado, ¿sí? El problema es cuando se colocan las citas, pero no hay un contexto de la cita, no hay una inferencia de la cita, o un diálogo de esa cita con el contexto o la realidad en la que nos encontramos. Estaba levantando la mano, iba a participar un profesor, ¿cierto? O Wanda fue la que levantó la mano. Yo la levanté. Hola Wanda, ¿cómo estás? Hola, Johan, lo que pasa es que el peligro de lo que la profesora proponía ahora es que cuando ponen los identificadores de plagio, los docentes, lógicamente va a haber mucha concordancia en las palabras de la cita textual. Entonces, le puede dar un muy alto porcentaje de plagio también eso. Listo, por eso se recomienda mejor, digamos, la cita textual y más bien una muy buena interpretación de esa cita. ¿Listo? Una muy buena integración con lo que el estudiante está diciendo. Gracias, Wanda. Sí, eso también depende del estilo de escritura. Sí, obviamente en normas IEEE se maneja más el parafraseo.
En normas APA muchas veces se recomienda de la fuente original, hasta en inglés, porque a veces se tergiversan las teorías. Entonces, cuando hacen cita de cita, alguien toma una cita, la interpreta a su manera, luego yo llego y lo cito a él sin ir a la fuente original y convierto la teoría en lo que el autor no quiso decir. Entonces, con el parafraseo también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Que de pronto ellos no sobreinterpreten las ideas o los conceptos, ¿sí? Entonces, digamos que en ambos casos, a mi modo de ver, está bien la cita literal como el parafraseo. Ahí es que tener cuidado con la cita textual o literal, no excederse, porque claro, desde luego cuando ustedes lo pasan por un programa como Authenticate o Plagium.com, si les da más del 50%, ya el trabajo pierde originalidad. Y también hay que poner cuidado con los parafraseos, que de pronto los estudiantes no vayan a sobreinterpretar las citas y estemos tergiversando los conceptos, las teorías o algunos procedimientos. Sí, entonces, muy importante su pregunta, muy pertinente y tiene que ver mucho con todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, nosotros los profes, por eso es bueno que asistamos a estos talleres, que dialoguemos, que lo hagan como lo están haciendo, que participen, que coloquemos las dudas, las inquietudes y sobre todo que las implementemos en nuestras aulas de clase. Entonces, miren, la cita se identifica con un corchete. Les voy a mostrar el artículo para que vean una cita. Por aquí había una. Miren, por ejemplo, esta fue la que les coloqué allá, esta que está acá. Aquí identificamos la cita y al final, en el 1, encontramos la referencia. Mírenla acá. Ese 1 representa el autor que se citó en el número 1. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos identificando una cita en un artículo desde las normas IEEE. Listo, profes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Otro aporte? Sí, acá en normas IEEE se usa mucho más es el parafraseo, a diferencia de las normas APA que usan ambas. Sí, yo en los documentos que pude leer identifiqué que en su gran mayoría hacen parafraseos. En algunos casos hacen las citas literales y he visto que en algunos casos ponen comillas cuando la cita es literal y le colocan el corchete. Pero en su gran mayoría es muy recurrente en los artículos que pude revisar la semana pasada, lo hacían de esta forma, hacían el parafraseo o la interpretación y colocaban el corchete, ¿sí? Para que el lector se diera cuenta que estaba apoyándose en la idea de otro autor. No le comprendo la pregunta, ¿las normas se citan? ¿Se refiere a normas o decretos o a qué tipo de normas se refiere, profe? Sí, profe, si es en relación con las leyes, claro, se citan desde luego y con el mismo uso. Usted cita la norma, puede hacer literal o parafraseo y coloca el corchete y al final ya se colocan los datos que ahora les voy a mostrar. Ejemplo, normas de ensayos. Profe, no le comprendo. Tipos de ensayos, ensayo como género discursivo, es decir, ensayos académicos como sobre temas de opinión, o a qué tipo de ensayo se refiere, a procedimientos en ingeniería. Listo, sí, profe. Sí, sí se citan todo lo que, digamos, sea de otro lado, que se haya tomado eso, de las normas, puede ser NTC, las normas técnico-científicas. Claro, si de pronto yo estoy tomando una parte de un procedimiento, yo puedo colocarlo literal o parafrasearlo, pero colocar un corchete, ¿sí? Y al final en la referencia yo ya amplío la información, si la tomé de internet, si lo tomé de un artículo, si se tomó de un libro, para que el lector sepa de dónde se tomó y cuál es la fuente. Listo, profes. ¿Alguna duda aquí con las citas?
Claro que sí, profe. Nosotros le vamos a enviar esta grabación y el documento, así tal cual se los estoy mostrando, porque ahí está el paso a paso y evidentemente a veces olvidamos algún proceso, que como que el corchete, que quedó aquí, entonces para que lo recordemos. Por ejemplo, profes, ¿cómo haríamos nosotros para citar una imagen en normas IEEE? Muchas veces nosotros vemos imágenes y las colocamos en los documentos. ¿Cómo lo haríamos, profes? ¿Alguien sabe cómo se hace? Listo, Francisco. Muy bien, ya les voy a mostrar cómo se puede hacer. Mírela acá. Ay, perdón, me pasé. Mírela acá, profes. Se coloca la imagen y abajo se coloca figuras, se enumeran, se trabajan figuras y tablas, al igual que otras normas. Se coloca en el orden en el que se citan y se coloca el nombre. Les voy a mostrar en el artículo el ejemplo cómo se ve. Miren, por ejemplo, acá está. Dicen, figura 1, diagrama de bloques para un FPAA. Lo mismo pasa con las tablas. Al final colocan el nombre de la tabla. Tabla 1, evolución de los FPAAS. ¿Sí? Así se hace en normas IEEE. A diferencia de norma APA que se coloca es arriba el nombre y abajo la fuente. Esa es como la diferencia pues entre esos dos tipos de normas. ¿Sí? Entonces esa es una de las diferencias digamos más relevantes que podemos ver. ¿Sí? Sí, profe José Manuel, la semana pasada fue el de normas APA o el de derechos de autor. Listo, yo les voy a compartir normas APA, derechos de autor y normas IEEE que me la han solicitado algunos profes acá. Derechos de autor, listo, Francisco, con mucho gusto yo se las comparto. Listo, profes. Listo, Luz Piedad, con mucho gusto. Vamos a pasar entonces a las referencias. ¿Sí? Aquí encontramos cómo referenciar un libro. Pero ojo, este es un libro que sea impreso. El libro que yo tengo en la biblioteca, que está en la biblioteca CRAI o que compré en la librería. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Arriba ya sabemos en el corchete cómo es la cita. Cuando es un libro, miren, se colocan las iniciales, los apellidos, como lo identificamos acá, vea, las iniciales, el apellido. El nombre del libro va en cursiva. Luego sigue publicación, lugar de publicación, perdón, en este caso es Nueva York, editorial y año. Al final el año, mire. Así tal cual y punto. ¿Sí? Entonces, estos datos, ¿dónde los encuentro yo? En el libro. Yo tomo el libro y miro dónde encuentro los autores, el nombre completo de la obra o del libro, la ciudad de publicación, la editorial y el año en el que se publicó. ¿Sí? Entonces quiero que hagamos algo, profes. Quiero que tomen un libro, puede ser de internet o si lo tienen a la mano, para que le hagamos la referencia. ¿Sí? Si alguno la quiere compartir. ¿Les parece, profe? Si hacemos la referencia, hacemos la cita y la referencia de un fragmento de un libro. Puede ser cortica y alguno que la comparta para que interioricemos un poco más la aplicación de la norma. Muchas gracias. Entonces, les voy a dar unos minuticos para que empecemos a buscar la cita y hacer la referencia a ese libro. No importa del libro que sea, Johan. Del que quieran, del que tengan a la mano, del que sea, puede ser Tengo sabor de a mí de Silvia poemas. Galvis. ¿Cómo? Tengo sabor a mí de Silvia Galvis. Qué belleza. Bien pueda, Wanda. Ese puede ser, es perfecto. El que quieran, profes. Puede ser un libro de poesía, de historia, de ingeniería, el que tengan a la mano, ¿sí? Para poder que interioricemos un poco la normatividad. Ya.
Ya lo tengo acá. Listo, Wanda, puede compartir. Entonces, venga, yo dejo de compartir. Ah, no, no, pero es que yo lo tengo es en la mano, Johan, ¿no? Ah, o hagamos una cosa, no importa, Wanda. En el chat va a escribir usted la referencia del libro, si le parece. Es que me gusta más así, que participen, que hagan el intento, que lo coloquen. Era primero la inicial del nombre, ¿cierto? Le voy a mostrar aquí, de un libro. Sí, sí. Ah, y Mira pero acá. aquí no, Johan, pero aquí en el chat, ¿cómo hago cursiva? Ah, cuando la copia y la pega no le sale. No, no, espere, No lo hago importa. en Word, se lo copio y se lo pego. Eso, mire a ver si lo copia desde el Word así. Sí. Y los que quieran también hacerlo ahí en el chat, también lo pueden hacer, porfa. Me recuerdas, después era, entonces Vea, hasta las iniciales, el no, era la apellido, ciudad y la eso, editorial. la editorial y luego el año de publicación. Ajá. La editorial era, espérate un segundo, era Medellín. Medellín, dos puntos o solo así. Con la dos puntos como está ahí, o sea, después del nombre del libro va punto, el nombre de la ciudad, luego dos puntos, la editorial, luego coma, Y el 2013. año de publicación y punto. Y usted y sus puntos. Ja. Sí, son detalles, profes, mire que son detalles. Uno a veces cree que ese puntico no tiene nada que ver y un punto en algunos casos, y Pero como no lo me saben pasó mi algunos, cursiva, mira. No me ah, no, no pasó, importa, no me tranquila, pasó mi Wanda, cursiva al sabor a mí. tranquila, Wanda. Lo importante es que sepamos que ahí va en cursiva, por eso aquí en el ejemplo les Ya marqué para que el año va enseguida del autor. como en normada para que el año va enseguida el autor y entre paréntesis y punto, ¿sí? Eso sí, por eso es muy, sí es muy diferente ese sentido. Ese detalle, solo es ese detalle. En los otros sí se ven más los cambios en algunas referencias. Listo, profes. Si alguno más quiere socializar, lo puede hacer, o si tienen dudas, o si podemos continuar. Muy bien, Beatriz, muy bien. Pero falta algo, el Cuando sean corchete, varios autores, ¿sí? sí, cuando sean varios autores, Eso, cuando son varios autores, en la referencia se ponen todos los apellidos y las iniciales y se pone una I, pero esa I, ed, que usted marcó ahí, esta es la ed, esa que les marcó al chat, esa es ed. Esa se usa sobre todo cuando está en inglés. Sí, si de pronto todo el libro o el nombre del libro está en inglés, incluyendo la editorial, lo usamos. De lo contrario, podemos usar esta otra I, que es la que nosotros usamos. Que famosa o de una manera, desde el punto de vista cultural, hemos colocado la I, ¿cómo es? Griega. Entonces, es para el español, la otra se usa es para el inglés, ¿sí? Entonces, si usted tiene de pronto todo el nombre del libro en inglés, la editorial en inglés, puede usar las iniciales y esa I que nosotros llamamos ed, que es como un 8. Eso, muy bien, había faltado el corchete, muy bien, profes. Eso, con el corchete, pues ahí se inventó como si fuera la primera, pero así es. En el orden en que citamos, colocamos los corchetes. Iniciales, apellido, nombre del libro, muy bien. Lugar de publicación, editorial y año, muy bien. Listo, profes. Aquí me colocan una duda muy interesante. ¿Puedo citar 3 veces o más el mismo libro? Bueno, eso depende de la cantidad, digamos, de las citas, si el parafraseo es muy largo o es muy corto, o si necesariamente hay que hacerlo. Es decir, si ustedes consideran que con base en la intención comunicativa, si con base en el contexto o con el tema que están desarrollando es posible hacer las 3 citas, claro que se pueden hacer, ¿sí? Lo importante, como mencionábamos ahora, es hacer un aporte a las citas, ¿sí? Hacer una reflexión de esas citas,
relacionarlas con el contexto, hacer más aportes o otras reflexiones de las citas. Ese sería, digamos, como el requisito para uno hacerlo. Eso, muy bien, profes. Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver cómo haríamos para un artículo de una revista. Ay, venga, profes, disculpen, yo les hago otra pregunta. Es un poco retórica. Y si el libro fue tomado de internet, entonces, ¿cómo hacemos si este libro está todos los datos, pero yo lo tomé de internet? ¿Cómo lo haríamos, profes? ¿Cómo creen que se haría? ¿Se copian enlaces? ¿No se copian enlaces? Si el libro es tomado de internet, solo le agregamos esto. En normas IEEE colocamos esto, disponible en y el enlace del libro. Supongamos que algún profe tomó este libro, supongamos que este libro está en inglés y no es impreso, que muchas veces hay libros en internet, hoy se está manejando mucho más por el cuidado del medio ambiente y la economía del papel. Muchos de los libros y por ejemplo en las bases de datos, en los ebooks, hay un montón de libros tomados de internet. Entonces simplemente hago la referencia igual y le coloco acá disponible en y coloco el enlace donde lo tomé. Y ya, eso sería la única aclaración que les haría cuando el libro es de internet. Listo, entonces ahorita vamos al artículo. ¿Alguno de ustedes tiene un artículo a la mano para hacerle la referencia al artículo? Para que la hagamos, porfa. Listo, entonces mire lo que tiene el artículo. Igual, iniciales, tiene el apellido del autor, tiene el título, pero mire que aquí hay un cambio. El título del artículo va en comillas. El título abreviado de la revista va en cursiva. Luego va volumen, va número pues, de páginas, el mes y el año, tal y como se observa en este ejemplo. Mírenlo acá, profes. Las iniciales, el nombre del artículo en comillas, el nombre de la revista, IEEE Transactions of Computers, volumen 46, página de la 695 a la 701, junio de 1997. ¿Sí? Entonces, porfa, profe, si quieren buscar un artículo en internet y hacemos la referencia, ¿les parece, profes? Profe, me aclara, porfa, la pregunta de qué permiten las citas. Lo que ya te está diciendo es que en la biblioteca hay unos recursos muy buenos que permiten las citas. La Ah, biblioteca sí, tiene los una herramienta gestores. muy buena. Yo te estaba preguntando es que si en Triple E y Triple E también cuando tiene DOI hay que referenciarlo. Era mi Sí, pregunta. igualmente. Yo el de doy, creo que, esperen, miro si lo tengo acá. No, el de doy no lo coloqué aquí. Yo Pero ¿dónde va el DOI? Era mi pregunta. ya ¿Dónde le va el muestro el DOI en ejemplo. Triple E? Ya le muestro el ejemplo. Espere, yo abro el documento que yo lo tengo acá. Espere, ya le muestro el ejemplo de cómo se referencia un doy. Exactamente. Sino que el doy, como en la universidad, digamos que no se ha usado con tanta recurrencia, pero sí tengo cómo citar el doy. Espere, yo lo. Final, ¿cierto? Pero aquí no sé. ¿Cómo, Al Wanda? final el DOI, pero aquí no sé. Espere, ya le muestro cómo es el doy. Espere que yo lo tengo aquí. Yo lo busco aquí en. Yo miro si es este. Ya le muestro el ejemplo del doy. Mientras los profes van haciendo la cita, yo le voy buscando acá el documento doy.
Ah, sí, al final. Se coloca el DOI al final. Aquí hay una nota de, de las normas IEEE. Se los voy a enviar acá al chat. Eso es tomado de las normas IEEE.org. Si de pronto alguno de ustedes, profes, quiere, digamos, cómo citar cierto documento, tienen alguna duda, me pueden decir y se puede adjuntar al documento que les voy a compartir, ¿sí? Como les comenté, hice las citas y referencias de los documentos que yo a simple vista vi que eran más utilizados en la Universidad del Quindío. Por aquí ya me compartieron un artículo. Muchas gracias, profe. Listo, muy bien. Eso lo agregarle el corchete, profe. Pues imaginándose pues el orden de la cita del corchete. Muy bien, las iniciales, en comillas, el nombre del artículo, el nombre de la revista, carbohidrato y polímeros o polímeros, el volumen, pero aquí el volumen, a distinto de norma APA, no se marca en paréntesis, sino que se coloca como está acá, mire, se coloca la coma después de la revista y así como lo observan en la pantalla. Se coloca la abreviatura, luego coma, el número de las páginas, PP, y luego la fecha, muy bien como la coloco ahí. Solamente es eso, profe. Solamente este ajuste pequeño acá, solo este detalle, no más. Pero muy bien, profe, muchas gracias. Por eso me gusta que hagamos el ejercicio así práctico, porque cuando uno ya empieza a hacer la referencia es donde se da cuenta uno de estos detalles y ya los tiene más presente cuando va a hacer la referencia, ¿sí? Entonces solamente fue el corchete y ese detalle ahí. Listo, profes. Entonces, ¿les parece si pasamos a otro tipo de referencia? Por ejemplo, a trabajos de grado, de pregrado o posgrado. Listo. ¿Cómo haríamos nosotros la referencia de un trabajo de pregrado o de posgrado? ¿Sí? Es simple, miren. Colocamos la inicial o las iniciales. Yo les coloqué un ejemplo mío, pues abrevié el nombre del trabajo de grado mío de maestría y coloqué pues el ejemplo con mi trabajo, cómo podría hacerse. Entonces, las iniciales, el título del trabajo de grado, o si es una tesis doctoral, el título de la tesis, en comillas, luego el tipo de documento para aclararle a la gente, si es un trabajo de grado, de pregrado, de maestría, de máster, de especialización, ¿sí? Se coloca aquí entre paréntesis, luego la institución académica en la que se gestó el trabajo o el ejercicio, la ciudad y el año. Entonces aquí vemos, está el corchete, la inicial, el apellido, en comillas, mire que aquí es una coma, comillas, el nombre del trabajo, luego se especifica aquí qué tipo de trabajo es, la universidad en la que se gestó, como les decía, y el año, ¿sí? Se agrega acá el departamento y el año. Ciudad, departamento y año. Ese no es tan complejo, creo que es simple, ¿cierto, profes? ¿Alguna duda hasta acá? Gracias, Luz Piedad. Bueno, gracias, Wanda. Listo, con gusto, profe Alexander. Bueno, entonces vamos a pasar a los documentos de Internet, ¿sí? Es recurrente, a veces encontramos documentos, no es que todo lo de Internet sea malo, sino que yo le digo a mis muchachos, hay que saber buscar, no es que satanicemos y pues que todo lo de Google es malo, no, también a veces uno encuentra documentos de buena calidad y que pueden servir, pero eso sí, hay que hacer respectivos filtros y buscar muy bien. Entonces, supongamos que encontramos un buen trabajo de Internet y que lo vamos a usar como referencia. Entonces, ¿cómo hacemos? Las iniciales, el apellido, el año
mes y día, pero como está acá, distinto en otras normas que se colocas todo en números hasta el mes y separado por comas, aquí no, tal cual como está acá, ¿sí? El nombre del documento, punto, y como les decía, disponible en, ¿sí? Y colocamos el enlace de donde lo tomamos. Si quieren usar este en inglés, también lo pueden usar. Yo aquí les hice este en español porque los otros los ven en español, pero acá también pude haber colocado en inglés. Entonces no es complicado, digamos, este tipo de referencias. Sí, digamos que estas normas en algunos casos son más simples, que es las únicas críticas que yo he visto a este tipo de normas, el parafraseo. Sí, en algunos han criticado el parafraseo, bueno, no están de acuerdo con que sea el corchete, que se coloque el nombre del autor, que no se coloca, pero son normas, ¿sí? Lo importante es que las hagamos y que aclaremos de dónde tomamos o cuáles fueron las fuentes de información para la elaboración de nuestros trabajos de grado o artículos. Listo, profes. Vamos a ver cómo hacemos un informe técnico, la referencia de un informe técnico, ¿sí? Como pueden observar, las iniciales, apellido, el título en comillas, el nombre de la empresa, en algunos casos hay sedes, digamos, supongamos que es de Tigo o de UNE y es de la sede de Armenia, entonces colocar acá UNE, sede Armenia, el tipo de informe, abreviado, el número del informe, en algunas empresas tienen unos códigos, unos números, los informes, ¿sí? Entonces, el corchete, las iniciales, el nombre del informe, en este caso es un protocolo, la empresa, ¿sí? Que es en la sede de Francia, ¿sí? Y aquí tiene también, como pueden observar, un código y el año de publicación. Listo, profes. ¿Alguna duda, inquietud hasta acá? ¿Desean saber cómo se puede hacer otro tipo de documento? ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, Johan, Sí, profe. gracias. Mira, por ejemplo, yo quiero saber si para los muchachos presentar informes de laboratorio, por así decirlo, puedo hacer a través. Qué pena, profe. Me repite de nuevo que no le escuché muy bien. O si tiene los auriculares, acercarlos un poco, por favor. Allá, ahí ya, Eso, ahorita sí. listo. Mira, por ejemplo, para el caso particular mío, yo quiero que mis estudiantes presenten sus informes de laboratorio en este formato. Sí. O sea, lo tendría que hacer como un informe técnico, como el que acabas de decir, o como un trabajo normal, como lo que acabamos de ver, alguna, eh, no sé, como una No, especie. es cuestión de adaptar este, ¿sí? Es cuestión de adaptar este, que es un informe, ¿sí? Por También se ejemplo, utiliza. pues, mira, yo le coloco acá un ejemplo. Le voy a colocar acá un ejemplo en el chat. ¿Cómo podría ser? El corchete, el apellido de los autores, el título del informe en comillas como está ahí, la sede puede ser Universidad del Quindío, si por ejemplo en distancia que utiliza Universidad del Quindío Buenaventura o entonces CAT Buenaventura, ¿sí? Abreviamos el tipo de informe, si es informe de laboratorio, ¿sí? La ciudad, departamento en el que se está presentando y el año, ¿sí? O sea que adaptaríamos este, ¿sí? Ok, muchas Funciona gracias. igual que el de la empresa, solo que cambian algunos detalles, que serían no nombre de empresa, sino nombre de la universidad. Y si de pronto ustedes le asignan número de informe, usted pueden, a veces lo dividen en trimestres o por meses o unidades de aprendizaje, entonces puede ser informe unidad uno, ¿sí? O le colocan el nombre exacto, ¿sí? Pero es seguir esta misma estructura, profe, pueden seguir esta misma estructura. Ah, listo, listo.
porque es que hay muchos de los estudiantes que presentan informes hacen referencia de otros informes. Claro, no, lo pueden hacer así, Ok, Johan, gracias. con mucho gusto. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Inquietud? ¿Queja? ¿Reclamo? No se queden callados, denuncien. Listo. Este es el ejemplo de las referencias, es decir, de dónde tomé yo los documentos para construir esta presentación que les acabo de compartir el día de hoy. Miren, aquí están las referencias. Creo que fue pequeño pero significativo. De todas formas, cuando ya les comparta el informe, ustedes ya van a ver el paso a paso. Si quieren, como les dije al principio, adjuntar algo más o tienen alguna duda, uy, ¿cómo referenciamos esto? ¿Cómo referenciamos lo otro? Desde luego lo hacemos. Muchas gracias por participar, profes. Espero que les haya gustado y que sea de utilidad para ustedes. En nombre de la unidad de virtualización, les damos muchas gracias por su asistencia.